así, vamos muertos. ¿Quién nos va a escuchar leyendo como leemos? Y uno empieza por acá, finalmente nos juntamos, después nos separamos. La lectura pública oral. Somos un desastre, estamos locos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque muchas veces no le prestamos atención a los signos de puntuación. Y especialmente cuando estamos mirando. Pero los signos de puntuación se ven pero no se escuchan. Uno no lee diciendo en el principio Dios creó los cielos, coma, no dice coma, o punto y seguimos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se respetan los signos de puntuación? Muchas veces pasa que entendemos otra cosa. Fíjense lo que dicen en Reina Valera 60, en Mateo 2, 9 al 10. Viene el relato y dice, el niño, punto, al ver la estrella. ¿El niño vio la estrella? No. Pero si uno no hace una pausa y uno, además que haga la pausa, lee al ver la estrella y piensa en el antecedente más cercano, ve el niño. Entonces, para evitar esto, para evitar esta confusión, al leer en voz alta, y si no se respeta el signo de puntuación, que muchos no lo respetan, el niño al ver la estrella no es lo que se quiere transmitir. Entonces lo que hicimos es, la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño, punto, pero no empezar al ver la estrella, sino qué felices se pusieron los sabios al ver la estrella. Si fueron los sabios los que vieron la estrella. Entonces acá no hay confusión, se respete o no los signos de puntuación. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que si uno... ahora, para hacer esto uno tiene que estar siempre consciente de la lectura en voz alta. Nosotros cuando terminábamos un capítulo, un párrafo, siempre lo teníamos proyectado al texto bíblico, cerrábamos los ojos y uno que era el secretario leía el texto y nosotros lo escuchábamos. Sin ver signos de puntuación ni nada. Para ver si en algún momento se podía confundir el oyente con la lectura pública, con la lectura en voz alta. Oraciones sencillas, claras y directas. ¿Cómo es Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7 en Reina Valera? Vamos a leer. A ver. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 7 versículos, una sola oración. Porque así escribían en griego. Pero en castellano escribimos. Entonces, en la traducción de la TLA, lo que buscamos es decir, bueno, tenemos que tener todos los elementos que están en el texto griego, pero lo podemos redactar de una manera que sea más lógica y más clara y más simple de leer. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos esto que es solo una oración, 7 versículos, una oración, y la dividimos en varios párrafos. Y además, desde el principio establecemos lo que en el versículo 7 recién aparece, que esto es una carta a los romanos. Entonces, queridos hermanos de la iglesia en Roma, y ahí el lector ve inmediatamente que esto es una carta. Se ubica.
yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo le obedezca y crea en Él. Ustedes, que viven en Roma, son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha elegido para formar parte de su pueblo. Le pido a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo, que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. ¿Se dan cuenta como que uno lee esto y lo va entendiendo porque está estructurado según la lógica occidental? Todos los elementos están presentes. El mensaje es el mismo, simplemente que uno lo recibe de otra manera. A ver, fíjense lo que dice en Hebreos. Por la fe, esto es Reina Valera, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó. Ahora, hagan de cuenta que ustedes no saben la historia del Antiguo Testamento. Y esto lo lee alguien por primera vez. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. ¿Quién alcanzó? Caín. Ah, no, pero ¿y el antecedente más cercano cuál es? Caín. De que era justo. ¿Quién era justo? Sí, pero ¿quién es el antecedente más cercano? Ustedes me están contestando como porque ya saben la historia. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Lean esa frase, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿A quién se refiere sus en este? A los dos. ¿No? ¿Quién es el antecedente? No. El antecedente en este versículo. Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, ¿quién? Dios. Y pero el antecedente más cercano es Dios. Aún habla, ¿quién habla? Por ella. ¿Se dan cuenta cómo la redacción, si uno lo lee sin saberlo, y recordemos que mucha gente lee sin saber, la manera en que está redactado puede causar bastante confusión. Ahora, fíjense lo que hicimos en la TLA. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. ¿Está claro de quién confió en Dios y quién ofreció el mejor sacrificio? Por eso Dios consideró que Abel era justo. No hay duda de quién es justo. Y aceptó sus ofrendas. Las de Abel, el antecedente más cercano es Abel. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. No hay nada acá que tenga un error, ni nada. Está expresado de una manera que si un niño lo lee, o una persona adulta que no tiene todo el ejercicio en el idioma evangélico, lo puede entender. ¿Qué se quiere comunicar? A ver, díganme ustedes, ¿qué significa esto? Proverbios en Reina Valera. La mujer adúltera procede así. Come, se limpia la boca y dice: no he hecho ningún mal. Usó un buen cepillo de dientes con Colgate. ¿No es cierto? Nos está hablando acá de higiene bucal. Se limpia la boca y dice... Pero esto no es lo que significa el proverbio en hebreo. El proverbio en hebreo significa esto. La mujer infiel se acuesta con otro hombre, luego se baña y dice: aquí no ha pasado nada. Eso es lo que significa el proverbio hebreo. El proverbio no se puede traducir literalmente. Si uno traduce de tal palo, tal astilla, literalmente a otro idioma, no se va a entender. Y así muchísimos proverbios que nosotros tenemos
no se pueden traducir literalmente. Lo mismo que los proverbios en hebreo o los proverbios en griego. No se pueden transmitir literalmente porque transmitimos algo incorrecto o transmitimos algo que no se entiende. Elementos característicos, entonces. En la telea, el párrafo tiene precedencia sobre otras unidades menores. Se presta atención a la construcción de los párrafos mismos. Un nuevo discurso directo, un nuevo párrafo. Es decir, cuando ya empieza otro tema o cambia el que está hablando, inmediatamente ponemos un párrafo nuevo porque el lector se da cuenta así. En vez de seguir leyendo de corrido, se va a dar cuenta que aquí hay un cambio. Cambio de dirección en el relato, un nuevo párrafo. Si yo venía hablando Saúl y de pronto va a cambiar y responde David, entonces un nuevo párrafo. O si cambia de tema. Si un personaje se mueve de un plano secundario a otro primario, esto se hace notar. Cosa que en los idiomas originales no se hace. Se ha tomado en consideración la información explícita e implícita. Para evitar la información explícita, la repetición, porque vamos a ver un ejemplo de números dentro de un par de minutos. Los semitas, por una cuestión de que mucho de esto se memorizaba, y yo conocí rabinos que tenían el texto del Antiguo Testamento, el hebreo, memorizado, de principio a fin. Una ayuda para memorizar era la repetición de ciertas frases. Entonces, el texto semita, tanto el texto bíblico como el texto babilónico, repite y repite y repite hasta el cansancio. Una traducción literal, obviamente, va a repetir, 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 y va a sonar muy mal en castellano, y además que no es necesario. Entonces, lo que hicimos es, cuando ya está claro, lo dejamos implícito. Pero a veces hay cosas implícitas en el texto hebreo. En la poesía, por ejemplo, donde una línea ya dice algo, la segunda línea ya sobreentiende lo que está dicho en la primera línea, el hebreo lo sigue de largo. A veces en castellano lo tenemos que poner. Tenemos que repetir algo. Todo esto es con el propósito de comunicar. Si algo caracteriza esta traducción es el deseo de comunicar. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos y con esto terminamos. A ver, Isaías 41 y 2, ustedes lo conocen, seguramente algunos lo conocen de memoria, en Reina Valera. Hemos aprendido, esto es también lo que nos cuesta, ¿no? Lo que aprendimos de memoria lo aprendimos de Reina Valera. Y cuando nos cambian la Biblia es un dolor y un desgarro. Pero bueno, hay gente que no la aprendió de memoria. Dice en Reina Valera, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen vuestro cuando hablan en la familia? No. Hablad al corazón de Jerusalén. Suena muy religioso, ¿no es cierto? Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Bueno, miren lo que hicimos en la TLA. Dios dijo, ¿ven? En vez de dijo Dios, Dios dijo. El sujeto primero. Consuelen a mi pueblo. Denle ánimo. Hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ya les hice pagar por sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. Porque cuando el hebreo dice el doble, no es que es doble exactamente, 2 más 2, 4. Es una frase idiomática para expresar que ya fueron castigados suficientemente. Como en Amós, cuando dice por 3 y por 4
Algunos han interpretado, yo he escuchado un mensaje, ¿no? Los 3 pecados eran este y cuando cometieron el cuarto. ¡No! Es la manera en hebreo de decir, pero se recontrapasaron. Es un superlativo, una especie de hipérbole, pero hipérbole en el sentido que ya han pecado demasiado. No es que tenemos que cuidarnos, podemos pecar hasta 3 veces, ¿no? Y después, no. Lo mismo que 70 veces 7. ¿Quién está contando cuántas veces perdonó? A ver si llega a las 490. Otra de las cosas que hemos tratado de evitar es eso que usted no se ve muy bien, ahí en 1, 2, 3, la cuarta línea, donde dice, los cielos se abrieron y vi visiones. Ese vi, en la lectura pública, puede sonar un poco confuso. Aconteció en el año, ahora escuchen esto, a ver, si ustedes pueden seguir en qué año se está hablando. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová. Ahí ven, vino palabra de Jehová. ¿Ven? Verbo, sujeto. A los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Miré y vi. Mi nombre es Ezequiel, hijo de Buzi, y soy sacerdote. Fui llevado prisionero a Babilonia, junto con el rey Joaquín y muchos otros israelitas. 5 años después, Dios me habló y me hizo sentir su poder y me permitió ver algunas cosas que iban a suceder. Estaba yo junto al río Quebar, era el día 5 del mes de Tammuz del año 30. ¿Ven cómo la lógica sigue y uno puede seguir, bueno, cuándo pasó esto y cómo pasó y quiénes estaban involucrados? Ese día pude ver que el cielo se abría y ahí sigue. Veamos Jeremías, capítulo 7. Un texto que yo cité el primer día cuando hablé de templo de Jehová como si fuera un objeto mágico. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira. ¿Cuántos dicen fiar hoy? Diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, y en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Cuántos tienen hijos menores de 15 años? ¿Ellos leen esto? Sí. Y lo entienden perfectamente. Así dice el todopoderoso Dios de Israel: no les presten atención a esos que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad porque aquí está mi templo. Al contrario, hagan lo siguiente. Y aquí viene lo que es poesía. Mejoren su conducta. Sean justos los unos con los otros. Traten bien a los refugiados, a las viudas